Vamos con el doctor Edgar Oviedo, médico veterinario zootecnista de la Universidad del Tolima, con maestría en nutrición y producción animal de la Universidad Estatal de Maringa en Brasil, un PhD en ciencias avícolas y nutrición animal en la Universidad de Arkansas. Con mucho gusto, pues vamos a presentar la presentación del doctor Oviedo. Lamentablemente, terminada la presentación, el doctor Oviedo nos pide que si hay algunas preguntas, ahí mismo la puede contestar porque no nos puede acompañar en el panel de preguntas. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a Italcol por esta invitación para ser parte del Breeder Expert. Queremos entonces presentar este tema de factores que afectan la incubabilidad en reproductoras y dentro de esos factores, pues realmente tenemos todo lo de la incubación, pero desde antes, desde el momento realmente que la gallina pone el huevo ya comienza un desarrollo embrionario y por eso tenemos que pensar en los factores también de las reproductoras, un poco del manejo en el galpón, de la nutrición y manejo tanto de las gallinas y los gallos y de algunas razones biológicas y de manejo como en la granja, el transporte que pueden terminar afectando cómo este embrión se desarrolla desde las primeras fases. Igualmente, el aspectos de almacenamiento que todos los huevos comerciales tienen y los factores de incubación y el manejo y mantenimiento de las máquinas. Entonces, estos son los que vamos a revisar durante esta presentación e iniciemos entonces con los efectos de la edad de la reproductora. Entonces, en incubabilidad, sí, de acuerdo al desarrollo biológico del lote de reproductoras, en los primeros días, de las primeras semanas de incubación, realmente hay una demora en el desarrollo de algunas de las gallinas y por lo tanto la incubabilidad puede que no sea un porcentaje de la población muy bueno. Entonces, al inicio se ve una baja de incubabilidad y una baja también debido también a la fertilidad, tanto de macho como la de la hembra no es muy efectiva durante las primeras semanas. Y a través de la vida, posteriormente, a través de las 45, 50 semanas de vida, se considera que comienza también a haber una reducción en la fertilidad, especialmente del macho y algunas veces calidades de la cáscara que terminan afectando esa incubabilidad hacia el final de los ciclos de producción de los lotes de reproductoras. Y inclusive quitando el factor de incubabilidad, perdón, de fertilidad, o sea, hablando de la incubabilidad de los huevos fértiles, también se observa esta tendencia de que las primeras semanas de producción en muchas aves del lote no son tan efectivas para mantener el nacimiento de los pollitos y al final del lote también se pueden presentar muchas fallas en los embriones, especialmente porque también la relación de las características del huevo, el tamaño del huevo, a veces no permiten una buena oxigenación de los embriones y al principio se pueden perder más embriones durante la fase inicial y un poquito en la fase tardía. Al final es lo normal de que se pierda mucho más en la fase tardía. Esto bajo condiciones óptimas de manejo, pero pueden haber muchos más factores que interactúen en cuanto a cómo se almacenan o se precalientan los huevos o los perfiles de temperatura que pueden ser ajustados durante la vida de las reproductoras para ser óptimos para cada fase, para cada sector o calidad de huevo, diferente tipo de huevo. Y uno de esos factores en la calidad del huevo que ponen esas reproductoras es las características de la cáscara que van influenciadas, como vemos aquí, por el peso del huevo. Entonces, el peso del huevo y lo que se llama la conductancia relativa o capacidad de transferir gases de los huevos termina afectando esa incubabilidad. Aquí vemos que pues, el peso del huevo va aumentando a medida que las gallinas se van poniendo más pesadas, más grandes y van pues, creciendo y en algún punto esa conductancia relativa aquí en azul
o en los puntos quebrados, podemos ver que comienza a caer. Es porque la relación entre tamaño y superficie no permite a veces que haya una buena transferencia de gases, y también por el albumen mayor, más grande, entonces se disminuye esa transferencia de gases y disminuye la viabilidad de los embriones. Entonces, esto causa esos efectos en la incubabilidad, de cómo va cayendo a través de la vida. Y al inicio puede tener mucho que ver con la calidad del embrión y la deposición de nutrientes, que es muy baja a veces en aves más pequeñas con menor cantidad de yema. Esta conductancia relativa, que vemos un cambio, está muy relacionada es al el tamaño de los poros o concentración de los poros, aquí en medida en el lado pequeño, pero también se podría medir en cualquier parte. Siempre hay una reducción, especialmente al final del ciclo, en esa densidad de poros, y es por la calidad de la cáscara, por la calidad de las membranas de la cáscara que la gallina deja de formar también. Y observen que durante las primeras semanas también puede haber alguna ineficiencia en esa calidad de los poros. Igualmente, hay otros factores de calidad de los huevos, especialmente al final, por la misma calidad de la cáscara, pueden haber problemas de mayor contaminación. Sin embargo, la contaminación se puede presentar a cualquier momento debido a fallas de manejo, debido a microfracturas durante el transporte, durante la manipulación de los huevos. Sin embargo, siempre considerar que aproximadamente entre las semanas 50 y 55 hay una mayor susceptibilidad para contaminación, hay una disminución biológica normal de la calidad de la cutícula, y las susceptibilidades a las microfracturas llevan a que potencialmente estos huevos vayan a presentar más contaminación. Entonces, mayores huevos rotos, mayores contaminaciones, huevos bombas que podemos ver acá, y también a veces contaminación de las máquinas. Por eso es importante segregar los huevos en diferentes máquinas. Un factor importante a veces en incubabilidad muy clave es identificar realmente si es problema de los huevos o del desarrollo embrionario, es problema de fertilidad. Entonces, identificar muy bien esto y mantener una guía de saber si es que tenemos infertilidad o si tenemos problemas de incubabilidad. Y la infertilidad, pues sufre esa misma tendencia. Acá tenemos dos grupos de lotes de dos líneas genéticas, y podemos ver cómo siempre la infertilidad en semanas de producción, en la semana, o sea, comienzan más o menos a las 23 semanas de vida, más o menos para la semana 45 a 50 es donde comenzamos a ver de que la fertilidad comienza a sufrir, especialmente por el lado del macho. Entonces, manejo del macho para tener machos de buen tamaño, que siempre hayan tenido buen desarrollo de peso desde los primeros días de vida, muy uniformes, muy estables durante todo el tiempo, para que no sean solo en cuanto a peso, sino también en desarrollo testicular y en líbido, que permitan de esta manera tener una buena fertilidad del lote. Y ahí viene entonces el desarrollo embrionario. Una vez que se tiene la fertilización que ocurre en el infundíbulo del oviducto de la gallina, ya comienza el desarrollo embrionario, y para el momento de la ovoposición ya hay una formación de una gástrula que ya está con su área pelúcida, que se puede observar claramente, y hay una formación hasta a veces de blástula, donde tenemos ya una diferenciación de órganos. Pero esta se puede ver muy afectada por las temperaturas. Entonces podemos ver que variaciones que haya en el ambiente de la temperatura, especialmente si dentro de los galpones a veces es hasta más caliente que lo que está afuera. Acá la primera foto la tenemos la temperatura externa, esta es la temperatura interna. A más o menos las 11:30 de la mañana ya tenemos 30 grados de temperatura en el lugar donde se almacenan los huevos. Si estos lugares dentro de las granjas ya son más calientes que el ambiente externo, lógicamente en el galpón pueden estar a 28 grados, en el nido 30 grados, bajan mientras se sacan y vuelven y suben en estos tiempos de almacenamiento. Entonces no se permite buen enfriamiento y no se consigue una disminución de esa velocidad de el embrión, y por lo tanto pueden haber problemas en la viabilidad de los embriones. El otro aspecto es mantener buena limpieza
de todo el proceso para evitar contaminación, desinfección de las manos, desinfección del huevo, para evitar de que se aumente las cargas bacterianas. Pero hay veces, hay procesos, por ejemplo, con la utilización de estas cabinas donde se calienta un producto para formaldehído, para desinfectar, vuelve a aumentar la temperatura de los huevos, causando de nuevo variaciones en el desarrollo y a veces hasta mortalidad embrionaria. Este termina siendo también un problema, lógicamente, de incubabilidad. Y durante el transporte pueden haber microfracturas y por eso la ovoscopia, especialmente en esa edad, después de las 45 o 50 semanas que el huevo es más susceptible, hay diferentes métodos para hacerla, huevos que pueden pasar por una ovoscopia manual o algunas mucho más automatizadas. Lo importante es identificar huevos microfracturados que pueden llegar a contaminarse y también tener mayor pérdida de agua, lo que puede llevar a mayor mortalidad embrionaria. Después en el almacenamiento, tanto de granja, donde se puede hacer la clasificación o en la misma incubadora, en cualquier parte, si se guardan huevos en estas condiciones de cajas o muy cerradas o con demasiada densidad de huevos en un lugar, no se permite el enfriamiento y se va a causar de que los huevos siempre están a unas temperaturas altas, continuando el desarrollo embrionario, no se llega a tener menos de 24 grados o menos de 22 grados, que se considera es la temperatura ideal para almacenamiento y reducir la velocidad de crecimiento del embrión y puede llegar a causar problemas de mortalidad embrionaria, especialmente si pasan de 5 o 6 días de almacenamiento y luego son incubados. Entonces pueden tener mortalidades tempranas mayores debido a estos pequeños factores de manejo durante el tiempo. Otro factor que puede llevar a la mortalidad embrionaria y puede llevar a causar problemas de calidad de los pollitos es las condiciones de transporte. Porque aquí lo que vemos en estas tres gráficas, tres colores, es las diferentes variaciones que existen entre temperatura, humedad relativa aquí en azul o las vibraciones aquí en verde. Y en un camión de transporte pueden haber diferentes zonas que debido, por ejemplo, a los amortiguadores pueden llevar a que haya más vibraciones o si están en cajas o diferentes cubetas que causan esas vibraciones, pueden llevar a daños en la calidad de las cáscaras de los huevos, pero también a problemas de calidad debido a variaciones en la membrana vitelina y cuando esta es excesiva, esa vibración puede llegar a reducir la incubabilidad o que esos embriones no se desarrollen adecuadamente. Entonces, la fertilidad es importante para tener embriones, pero se pueden perder muy temprano durante el manejo de los huevos debido a fallas que pueden deberse a asuntos de carretera o también a que los vehículos no estén bien calibrados. Ya en los cuartos de almacenamiento de la incubadora a veces puede uno encontrar zonas que son demasiado frías, con temperaturas que salen demasiado frías, y si no hay ventiladores que mantengan uniformidad en los cuartos de almacenamiento, pueden haber áreas frías y otras calientes que llevan a desuniformidad y algunas veces esto lleva a fallas e inmortalidad embrionaria. Entonces, en el almacenamiento de los huevos hay que tener en cuenta que hay una serie de condiciones físico-químicas que van cambiando, como es el pH, porque se va perdiendo CO2 del huevo, va disminuyendo la viscosidad del albumen, se van dañando las membranas vitelinas y puede hacer que sea más propensa a la ruptura con el almacenamiento y también a los movimientos de agua desde el albumen hacia la yema, causando lo que llaman la moteado de las yemas. Sin embargo, los huevos almacenados también tienen un efecto al cambiar el pH, es decir, al volverse un poco mucho más básicos, entonces tenemos un efecto de que reduce la vascularización, como podemos ver acá una comparación a los 3 días de incubación entre un huevo almacenado por 8 días o un huevo fresco, podemos ver un menor desarrollo vascular en el huevo almacenado y esa cámara coriolantoidea que se forma, que es prácticamente la que causa o ayuda a la respiración del embrión y a capturar parte de los nutrientes, lleva a tener menor viabilidad y que estos embriones puedan morir
o desarrollarse más lentos y morir durante el pecaje interno. Por eso se sabe, este es un modelo presentado hace ya 20 años, pero es muy válido todavía, en el cual muestra el tiempo de incubación, el tiempo de almacenamiento y la probabilidad de que los embriones mueran. Entonces, la mortalidad temprana es la que es la que es más susceptible del embrión y puede ocurrir por dejarlo demasiado tiempo en el nido, por esos cambios de temperatura que demostramos que pueden ocurrir en las granjas o durante el transporte de la granja a la incubadora. Y si se aumenta ese tiempo de almacenamiento, entonces también existe mayor variabilidad y mayor probabilidad de que esos embriones también aquí mueran con tiempo de almacenamiento elevado. Normalmente los lotes tienen una mortalidad intermedia menor, puede deberse a otros factores, y la otra parte de la mortalidad ocurrirá cerca de los 17 a 19 días, cuando están en el último proceso de preparación para iniciar el picaje interno. Ahí es donde podemos tener mayor mortalidad embrionaria de nuevo. Entonces, aquí podemos tener la distribución de las mortalidades entre la mortalidad inicial en azul, que puede aumentarse con los días de almacenamiento, es la que más se aumenta. La verde es la tardía y, como ven, la intermedia no cambia mucho independientemente de los días de almacenamiento. Pero entre estas dos, por almacenamiento superior, especialmente que al día séptimo es cuando comenzamos a ver un drástico incremento, puede llevar hasta un 20%, 22% de mortalidad a las 2 semanas de almacenamiento. Aquí vemos que el almacenamiento puede ser el que nos causa en la incubabilidad de fértil la mayor caída. Entonces, los huevos almacenados por 10 días o más son los que van a perder aquí entre hasta 28 puntos en este experimento, en este seguimiento, y podemos ver aquí la mortalidad tardía, cómo aumenta mucho este valor, es la que más influencia en esos problemas. Aquí vemos que esto se debe a que los huevos almacenados pueden tener dificultades para pasar esta fase crítica del desarrollo embrionario, que ocurre más o menos entre los 18 días y medio y los 20, 21 días, que es la transferencia de pasar de respirar por la cámara corioalantoidea, que estaría representada aquí en la capacidad en verde de absorber oxígeno por esa cámara corioalantoidea que está pegada a la cáscara del huevo, y es cuando el embrión comienza a usar sus vasos sanguíneos y pulmones. Está aquí en café y aquí con rayas también cafés en los pulmones. Entonces es esa transferencia de pasar de respirar de esta manera a respirar a través directamente de los pulmones. Esto es el periodo crítico, y cuando los embriones vienen muy lentos debido al almacenamiento, muchas veces no sobreviven en esta fase, y ahí es la baja de la incubabilidad. Ahora vamos a ver entonces algunos factores de la incubación, directamente ya comenzando el proceso de incubación, que pueden terminar afectando la incubabilidad. Dentro de los factores de incubación, de los tres más importantes está la temperatura, la ventilación, la humedad, y un cuarto sería el volteo. Todos ellos realmente siempre están interactuando, porque la ventilación ayuda a mantener una buena temperatura. Una alta temperatura causa que los embriones de pronto requieran más oxígeno, y cuando falla la ventilación porque no hay buena salida del el aire dentro de la máquina, pues se acumula tanto la humedad como la temperatura, y causan una sensación de estrés a los embriones y también a los pollitos recién nacidos. Entonces, todos estos factores interactúan y dejan de ser un factor independiente para la combinación ser más importante. Y a veces, por ejemplo, un volteo que no esté funcionando bien en las bandejas puede llegar a bloquear la ventilación y causar que permanezca más tanto el CO2 como la humedad en una región de la máquina, causando microambientes negativos para el desarrollo embrionario, que pueden de nuevo causar mortalidad o causar problemas de incubabilidad. Entonces, los microambientes dentro de la incubadora son un factor muy importante para
causar a veces reducción de la incubabilidad. Lo otro son los problemas que tenga la máquina para hacer enfriamiento y hacer buena ventilación, tanto una incubadora como una nacedora, y los problemas de volteo que acabamos de mencionar. Y todo está relacionado pues con el mantenimiento de las máquinas y los cuartos de incubación. Entonces, vamos a ver un poco esto de los microambientes de las incubadoras y las nacedoras, que como podemos ver aquí, pueden deberse, por ejemplo, a un problema de aspersión. Entonces, la aspersión y que no tenga una buena transferencia del aire en una nacedora lleva a que haya un área fría, acá representada en púrpura, con temperaturas muy bajas, pues menores a los 90 grados, y todavía en la misma máquina áreas muy calientes porque el enfriamiento no está llegando y se está acumulando el calor en áreas aquí en rojo que pasan de los 103 grados Fahrenheit. Y aquí podemos ver una foto en un rincón de una de una incubadora, donde se puede observar aquí la temperatura más elevada en algunos de los huevos, debido a un problema probablemente de ventilación. Aquí de nuevo podemos ver las temperaturas relativamente bajas por el proceso de aspersores de humedad causando esta baja temperatura. O en incubadoras abiertas también podemos ver variaciones. Por ejemplo, en este caso, una alta temperatura que podemos estar midiendo en algún momento del día nos lleva a que las máquinas terminen haciendo mucha aspersión, y cuando caen estas gotas de agua pues causa un mayor enfriamiento en diferentes tipos de huevos, de manera desuniforme. Pero esto también puede a veces ocurrir inclusive en incubadoras cerradas, y este fue un caso que observé en Europa, en el cual podemos ver también que en las máquinas, algunas máquinas por problemas de las boquillas terminan aumentando la cantidad de agua. Podemos ver el agua que está saliendo y puede generar aquí áreas que son más húmedas, y también de menor temperatura con menor desarrollo embrionario, y esa desuniformidad nos lleva a tener problemas de mortalidad embrionaria. Las altas temperaturas es tal vez uno de los grandes problemas en todo el proceso de incubación. Y cuando hay altas temperaturas, pues los embriones pueden tener todo tipo de malformaciones y defectos. Algunos de ellos como de la víscera ectópica, o podemos tener también cerebros ectópicos, anoftalmia, falta de un ojo, o dedos torcidos, o dedos supernumerarios, o también picos torcidos. Todo esto es por estrés de los embriones durante especialmente los primeros días de incubación. Ya se crean malformaciones. Pero también durante toda la incubación, las altas temperaturas pueden llevar a que haya más catabolismo o destrucción de los músculos, y con esto se generan más uratos. La proteína se convierte en uratos, entonces estos embriones terminan con una cantidad de uratos alta en la parte inferior del huevo, pero también podemos tener una degradación alta de los embriones, y puede haber entonces mayor mortalidad tardía. Entonces, por eso es muy importante medir las temperaturas, y hay muchas metodologías para hacerlo, con infrarrojo, con diferentes métodos que podemos tener directamente adjunto a los huevos, y podemos determinar dónde están esos microambientes en las incubadoras, que son los más relacionados a veces hasta con problemas de flujo de aire. En este caso, por ejemplo, tenemos en la parte superior de la máquina más caliente que lo que observamos en la parte inferior, casi unos 0,7 grados centígrados en este caso de diferencia, y esa diferencia nos va a llevar a desuniformidades, y cuando los embriones a veces comienzan a nacer muy rápido, también tienen más chances también de morir o pasar deshidratación. Entonces, es incubabilidad y es calidad del pollito el que se ve afectada. En este caso, cuando tenemos en una carga en una máquina multicarga y hacen falta bandejas, entonces esas bandejas crean una variación en el flujo de aire, y se forman unos lugares donde no pasa el aire adecuadamente, y por lo tanto termina aumentando el calor metabólico de los huevos, y causando o estrés por calor, o en algunos casos el aire no pasa lo suficiente y los huevos no son calentados de manera temprana bien, causando mortalidad embrionaria.
También dentro de una misma bandeja, cuando los ventiladores no tienen suficiente flujo del aire, podemos ver que existe sobrecalentamiento no solo por la máquina, sino porque el aire no está pasando, y en la misma bandeja podemos tener en la parte externa donde el aire sí pasa, más o menos 102 grados, con en la parte interna hasta 104. Cuando medimos con infrarrojo hay que recordar de que las temperaturas van a ser más elevadas que cuando se mide con un infrarrojo de contacto u otro de termómetro de contacto. En este caso, la nacedora está sufriendo un problema de enfriamiento en la parte inferior. A veces hay fugas de aire o entradas de aire frío, o puede haber también problemas de humedad por las boquillas que están pasando, como habíamos visto en las fotos anteriores, agua, y se generan en todas estas zonas frías que llevan a unas variaciones grandes en los nacimientos y por lo tanto en la incubabilidad. A veces la dispersión del aire en este tipo de máquinas Master, donde se requiere el diversor de aire y este no funciona muy bien, o también tenemos sistemas de estos solenoides de enfriamiento que no tienen la capacidad de pasar suficiente temperatura, y esto genera este tipo de manchas o mariposa a ambos lados, en los cuales la máquina lo que tiene que hacer es hacer mucha aspersión de agua, y por lo tanto el plumón se termina pegando, y esto lleva básicamente a que esta área está un poco más fría que el resto de la máquina nacedora. Esto nos puede llevar a cierta mortalidad embrionaria, pero principalmente asuntos de calidad. Entonces, para mantener buena incubabilidad en todas partes se necesita buen flujo del aire, pero especialmente en las nacedoras. Para garantizar el buen flujo de aire se necesita que los carros no o permanezcan en la posición adecuada y no tengan inclinaciones o bloqueos, y usted puede guiarse por tener tiras que le permitan ver si el aire está pasando por todas las partes de las máquinas. En algunas partes todavía se ven este tipo de máquinas que son de metal o de combinaciones de metal con madera, y muchas veces estos materiales metálicos pues llevan a un sobrecalentamiento y a unas altas temperaturas de los pollitos, que se pueden medir aquí como temperatura cloacal. Pero aquellos huevos que estén de pronto un poco retrasados pueden morir y causar problemas de incubabilidad también. Por eso, enfriamiento en general en la nacedora es importante para ayudar a un mejor control de temperatura, y al mismo tiempo permitir de que los embriones terminen su proceso de maduración y de nacimiento adecuado. Entonces, juega papel tanto los ventiladores como el sistema de selenoides, como el plenum. El plenum no es en el área donde se pueda crear una presión negativa para extraer ese aire y esa humedad que se genera dentro de las nacedoras. Hay máquinas más modernas que, en vez de tener los selenoides o serpentines de enfriamiento en la parte posterior, los tienen en la parte del frente, y con esto ayuda a transmitir más ese enfriamiento. Puede tener unos ventiladores también de mejor capacidad. O hay otros sistemas que han generado otros ingenieros, en los cuales pueden ayudar a reducir la temperatura por también selenoides directamente en las paredes, o con aumento de los serpentines de enfriamiento en diferentes áreas de la máquina, que ayudarían a transmitir un mayor flujo de agua que ayuda al enfriamiento. Es importante tener entonces también capacidad de chiller para poder hacerlo. Toda máquina moderna inclusive tiene una buena capacidad de enfriamiento, generalmente unos ventiladores más grandes, y también unas mayores áreas en la parte de cada uno de los serpentines, y ayuda a tener mejor ventilación y enfriamiento, control de temperatura en general. Para mantener una buena desarrollo embrionario y mantener una buena incubabilidad, es importante tener un buen volteo, que es el que ayuda al generar esas membranas extraembrionarias, especialmente durante los primeros días de vida. Y si hay buen volteo, la incubabilidad se va a mantener. Cualquier falla de volteo en estos primeros días de vida, ustedes pueden ver de que puede causar una caída grande en la incubabilidad,
y el desarrollo embrionario de aquellos que todavía sobreviven también se ve afectado. Incubabilidad y calidad afectados. Entonces, el ángulo correcto de volteo es cercano a los 40, o sea, debería ser 45 grados, 40 grados es aceptable, pero menos de 40 grados casi siempre termina con muchos problemas tanto en la formación de estas membranas como también en los flujos de aire. Entonces, tiene un efecto negativo en los ángulos de volteo, en los porcentajes de incubabilidad, como pueden observar ustedes, y cuando llegamos a 15 o inclusive a 30, que es muy común a veces ver fallas donde se ven 30% solamente de ángulo de volteo, pues ya se pierden prácticamente unos 27 puntos de incubabilidad de fértil en esos embriones. Y el efecto del volteo, también a la distancia entre las bandejas, como decimos, tiene que ver mucho con el espacio que queda para poder tener el flujo de aire. Generalmente ese espacio se ve reducido cuando las bandejas cambian de posición de horizontal, que está indicada la distancia entre bandejas como B, pero cuando las volteamos, esa misma distancia de entre bandejas se ve reducida por el ángulo en que quedan, y entonces eso requiere de que haya mayor ventilación para poder transmitir el calor a través de las bandejas del volteo, y está determinado que usted, si necesita mantener las condiciones adecuadas de temperaturas en los huevos, necesita que la distancia, dependiendo de la distancia que tenga entre las bandejas, usted necesita tener unos ventiladores que le permita tener una mayor velocidad del aire, y cuando usted la distancia entre las bandejas al volteo es menor, usted necesita una mayor velocidad del aire, y depende de que esos ventiladores estén funcionando bien, de que las aspas no estén dobladas, de que el motor tenga su capacidad normal o óptima o aceptable de acuerdo a la edad del ventilador, y para ello es necesario hacerle mantenimiento. Entonces, el mantenimiento de las incubadoras es fundamental para todo, para mantener las temperaturas, para mantener los mecanismos de volteo y los ángulos adecuados, para tener una buena presión estática también en los cuartos, porque esas condiciones que mantienen la incubabilidad no solo dependen de la máquina, sino también de las condiciones del cuarto. Y tener, por ejemplo, buena presión en las aguas, de agua en las líneas de enfriamiento y en las boquillas de enfriamiento, y la velocidad de los ventiladores, como decíamos, debe ser adecuada y evitar problemas con los ángulos del sistema de volteo, o a veces inclusive con la carga de voltaje y amperaje de la calefacción cuando estas son eléctricas, puesto que una variación puede llevarnos a unas áreas calientes y otras más frías. Entonces, en los cuartos se debe mantener una presión estática adecuada, que la cual puede ser controlada electrónicamente, pero es importante chequearla de vez en cuando para evitar de que no haya fallas y que estén llevando a problemas de flujo de aire, que son muy importantes para mantener viabilidad embrionaria, tanto de suplir oxígeno como de renovar para no, después de los 7 o 9 días, no tener unos niveles de CO2 tan altos. Para esto de ver, por ejemplo, si los ventiladores están funcionando bien, existen equipos como los estroboscopios, o existen los medidores también de velocidad del aire que le pueden dar una idea de velocidad de aire para saber si está obteniendo el flujo de aire, o si hay algún problema con las aspas o con el motor, puede darnos una idea los estroboscopios para detener cuántas revoluciones por minuto tenemos. Y hay muchas veces que al alterar la capacidad del aire de los ventiladores o revoluciones por minuto, puede causar una serie de efectos en cuanto a la temperatura de las cáscaras y alguna variación en la incubabilidad, dependiendo de la velocidad del aire. Entonces, en esta tabla podemos ver aquí cuál es la velocidad del aire en revoluciones por minuto, y podemos observar cuál es la velocidad del aire efectiva que se tiene. Claro, menos revoluciones por minuto, menor velocidad del aire que podemos ver en las diferentes bandejas, centro o inferior. Esto lleva a que haya sobrecalentamiento en los embriones, como también vimos en las fotos de infrarrojo, o podemos tener efectos de problemas con la incubabilidad. Ustedes pueden ver
cómo se reduce la incubabilidad. Y decía de verificar el amperaje, porque muchas veces cuando hay resistencias de calentamiento que comienzan a fallar, la máquina va a tratar de compensar en otra área, causando más calentamiento en un área y de todos modos todavía sigue un área de la máquina que puede estar un poco fría. Y finalmente, pues en conclusiones, podemos de observar con lo poco que alcanzamos a cubrir en estos 40 minutos, que existe una multitud de factores desde la granja a la incubadora, con el transporte, que pueden afectar a la incubabilidad. Por eso es importante que planee el manejo del huevo de acuerdo a la edad de las reproductoras y el almacenamiento. Usted tiene que tener en cuenta estos factores para tratar de optimizar y garantizar la mayor viabilidad de los embriones. Es posible darle mejores condiciones a cada tipo de huevo, y es importante al mismo tiempo evitar los microambientes y minimizar la variación en las incubadoras y nacedoras, especialmente evitando el sobrecalentamiento, que es lo más común que puede ocurrir, pero también pueden existir áreas frías que pueden estar dándonos este problema. Por ello, es muy importante que usted entrene a todo el personal de la incubadora o de todo el proceso para que entiendan la importancia de estos factores y ayuden a colaborar a mantener una mejor incubabilidad, y sus datos, desde que sean analizados adecuadamente, le indicarán cómo estas intervenciones sencillas y que deben ser diarias permitirían una mejor éxito en la reproducción de los pollos de las reproductoras. Muchas gracias por su atención, y entonces vamos a tener ahora una sesión de preguntas y trataremos de responder o solucionar sus dudas. Muchas gracias.